Hola a todos y todas, espero estén muy bien y se encuentren con muy buen ánimo porque vamos a continuar trabajando sobre el concepto de ecuaciones. En este caso nos vamos a dedicar específicamente a las cuestiones de procedimiento. Vamos a tratar cómo resolver ecuaciones de distintos tipos para ir avanzando hacia una clase más que nos va a quedar todavía para tratar sobre este tema cuando avancemos sobre sistemas de ecuaciones. Bueno, comencemos entonces a recordar muy brevemente que habíamos trabajado sobre la idea de ecuación y habíamos señalado que una ecuación estaba formada por dos partes que se conectaban a través de un signo igual. Cada una de esas partes o lados o miembros de la ecuación estaban formados por números y letras y operaciones matemáticas. Habíamos dicho que por simplicidad utilizaríamos la letra X en forma general, aunque podría ser también alguna otra letra. El signo igual está indicando la identidad de valor entre lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho. A su vez, también el signo igual es un indicador de equilibrio. Esto es importante. Y por otra parte, queda una vez escrita la ecuación, queda determinada una condición, que es la condición que deben cumplir los valores que le correspondan a la parte literal, a la letra, para que la ecuación sea satisfecha. Es decir, en principio, no cualquier valor asignado a la letra X, que en este caso es la que vamos a utilizar, no cualquier valor de la letra X va a permitir que se satisfaga la ecuación, sino que algunos van a estar permitidos y otros van a estar excluidos. Muy bien. Vamos a comenzar con el tratamiento de esta idea de procedimiento sobre una ecuación para poder resolverla de una forma un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Vamos a pensar que tenemos una ecuación y que la resolvimos y que el resultado de esa resolución, por ejemplo, es x igual a 5. Entonces, es como desantar el camino. Vamos a tratar de llegar a alguna forma que pudiera tener la ecuación original para que luego, al ser resuelta, nos hubiera provisto este resultado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, vamos a aplicar operaciones en ambos lados, el lado izquierdo y en el lado derecho, de forma tal que cada vez que aplico una operación, esa operación va a afectar en forma idéntica a cada uno de los lados, porque recordemos que debemos mantener ese equilibrio. Entonces, por ejemplo, supongamos que aplicamos una suma. Sumamos 3. ¿Cómo nos va a quedar esto? X más 3 igual a 5 más 3. Muy bien, podemos operar y llegar a la expresión x más 3 igual a 8, que ya vemos que no es idéntica a la que teníamos, porque al principio teníamos que x era igual a 5 y ahora tenemos otra expresión. Esta otra expresión, sin embargo, tiene el mismo significado. Bien, apliquemos otra operación, tanto a derecha como a izquierda. Por ejemplo, multiplicar por 5. Bien, multiplicamos por 5 a la derecha y multiplicamos por 5 a la izquierda. Todo lo que está a la derecha y todo lo que está a la izquierda va a ser multiplicado por 5. Y vamos a obtener 5 por x más 3, fíjense el uso del paréntesis para englobar el todo que teníamos a la izquierda, igual a 8 por 5. Operando, en este caso podemos multiplicar 8 por 5 y ya empezamos a ver un cambio nuevamente en la forma
de la expresión matemática. ¿Qué otra operación podríamos aplicar? A ver, sumamos, multiplicamos, restemos. Restamos 4. Restamos 4 a la izquierda y restamos 4 a la derecha. Nos vamos a encontrar con la siguiente expresión. A 5 por x más 3 le vamos a restar 4 y a 40 le vamos a restar 4. ¿Qué obtenemos? 40 menos 4 es 36 y el lado izquierdo lo dejamos con el aspecto que hasta ahora había tenido. Nos faltaría, por ejemplo, dividir. Podemos dividir por 2. Si dividimos por 2, tenemos que dividir por 2 todo el lado izquierdo y todo el lado derecho. Y obtendríamos esta expresión que ya se nota bastante distinta en su aspecto a la expresión original. Simplificando, vamos a obtener lo siguiente. Esta última podría tranquilamente haber sido una ecuación que hubiéramos tenido que resolver. Y para resolverla, ¿qué tendríamos que haber hecho? Haber aplicado operaciones para despejar la x. ¿Qué serían esas operaciones? Bueno, serían recorrer el camino a la inversa de lo que acabamos de hacer. Es decir, en vez de dividir por 2, multiplicar por 2. En vez de restar 4, sumar 4. En vez de multiplicar por 5, dividir por 5 y luego en vez de sumar 3, restar 3. Se los dejo como tarea para que lo practiquen en casa a ver si efectivamente llegan a x igual 5. Bueno, ahora vamos a trabajar otro caso. El caso de una ecuación de este tipo en donde tenemos tanto del lado izquierdo como del lado derecho a la valor incógnita x en este caso, y a su vez observamos que la x aparece a la primera potencia. Cada vez que tengamos expresiones o ecuaciones en las cuales la letra aparezca a la potencia 1, a ese tipo de ecuación se la va a llamar ecuación de primer grado o ecuación lineal. En nuestro caso, en general, como dijimos, vamos a trabajar con la letra X, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces ahora nos vamos a dedicar a ver la cuestión de procedimiento. ¿Cómo hacemos para resolver esta ecuación? Es decir, resolver esta ecuación significaría encontrar los valores de x que satisfacen la ecuación. Es decir, de qué forma la ecuación selecciona algunos valores de x que van a ser los que hacen que se cumpla esa igualdad. Como estrategia, lo que vamos a hacer siempre es tratar de agrupar o de reunir los términos que aparezcan en las ecuaciones que tengan las x, tanto en este caso la primera potencia. Los vamos a reunir en uno de los lados, puede ser en el lado izquierdo o puede ser en el lado derecho. Y como esos términos están conformados por la x como factor, ya sabemos que de alguna manera en algún momento vamos a poder, si los reunimos, extraer la x como un factor común, lo cual nos va a acercar a la posibilidad de despejar ese valor de x. Entonces, vayamos a avanzar sobre el procedimiento. ¿Cómo vamos a hacer? Bien, vamos a trabajar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho aplicando operaciones que intenten esto, reunir los términos que tienen x en un lugar y los términos que no lo tienen en el otro lugar o en el otro lado. En este caso vamos a elegir el lado izquierdo para colocar los términos con x y el otro lado, el lado derecho, para las partes con números. Lo primero que tendríamos que hacer es mover el 1/4 de x. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, si restamos en ambos miembros
un cuarto de x se va a cancelar del lado derecho. Es decir que podríamos, para poder encontrarnos con el un cuarto de x del lado izquierdo, restar un cuarto de x. Es decir que obtendríamos la siguiente expresión, donde del lado derecho se va a cancelar y donde vamos a tener del lado izquierdo el 3 medios de x menos un cuarto de x y a su vez el 5 medios negativo. El 5 medios es un número, por lo tanto lo que queremos es trasladarlo o pasarlo al lado derecho, donde vamos a dejar los números. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, si el 5 medios está restando, podemos sumar en ambos miembros o en ambos lados el 5 medios para que se cancele. Entonces, también podemos operar entre los términos que tienen x, encontrando el denominador común, en este caso 4, y haciendo las cuentas que corresponden, obtendríamos esta expresión. 5 cuartos de x y, por otro lado, 5 más 5 medios son 15 medios. Acá encontramos ya una forma más simple, más cercana al despejar x, y tenemos que pensar que 5 cuartos de x, en realidad, si multiplicáramos por 4 quintos, encontraríamos una forma en la cual la x quedaría despejada. ¿Por qué? Porque 5 cuartos de x es 5 cuartos por x. Pero a su vez, el 5 cuartos al multiplicarse con el 4 quintos, esto da 1, ¿sí? Porque se cancela el 5 con el 5, el 4 con el 4, y esto me da 1. Por lo tanto, si yo multiplico tanto a la derecha como a la izquierda por 4 quintos, lo que voy a obtener es que el 5 se cancela con el 5, el 4 con el 4, me quedó solo la x. Y del otro lado puedo cancelar el 5 con el 15 y el 2 con el 4. ¿Y qué obtendría? El 5 con el 15 me da 3, el 2 con el 4 me da 2, 3 por 2, 6. Y del otro lado, x. Por lo tanto, el resultado fue x igual a 6. Esa es la solución del problema. ¿Cómo hacemos para saber si esto está bien hecho? Bueno, lo que podríamos hacer es, con ese valor que encontramos de x, ir a nuestra expresión original y sustituirlo allí. ¿Sí? Teníamos esta expresión original, si en el lugar de la x ponemos el valor 6, debería cumplirse la igualdad. Es decir que obtendríamos 3 medios por 6 menos 5 medios igual a 5 más un cuarto por 6. Si hacemos las cuentas, 3 por 6, 18, 18 medios menos 5 medios igual a 18 menos 5, 13, 13 medios. Y por el otro lado, hacemos denominador común, 4, nos queda 20 más 6 cuartos, son 26 cuartos, que a su vez también es 13 medios. Por lo tanto, es correcta la igualdad. Y lo que hemos logrado es comprobar que hicimos las cosas bien. Bueno, continuemos ahora con otro caso. Volvamos a nuestras interpretaciones geométricas que nos van a venir muy bien para entender algunos significados de lo que estamos haciendo. Tomemos el caso de una recta, ya conocemos su ecuación y sabemos que en una de sus formas la ecuación de la recta es I igual mx más b, donde m era la pendiente de la recta y b era la ordenada al origen. Y dada una ecuación de esta forma, todos los puntos que pertenecen a la recta cumplen la condición de estar formados por pares ordenados x y tales que satisfacen esa ecuación, los valores de x y los valores de y. Ahora bien,
Supongamos un caso, una recta de ecuación y igual a 2x más 1. Nosotros esa recta ya sabemos graficarla. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál es la coordenada x del punto que pertenece a la recta y que su coordenada y vale 5? Es decir, la y vale 5. Y estamos preguntándonos por cuál sería el valor de x. Cuando imponemos la condición de que y vale 5, generamos la situación en la cual el valor de y queda sustituido por 5. 5 es igual a 2x más 1. Y aparece entonces una ecuación muy simple, una ecuación de primer grado también como antes. ¿Cómo podemos hacer para resolver esta ecuación? Bueno, despejar el valor de x. Podemos dejarlo a la derecha o a la izquierda, ya veremos. Por ejemplo, podríamos restar 1 en ambos miembros. 5 menos 1 igual a 2x más 1 menos 1. Se cancelan los unos del lado derecho y me aparece del lado izquierdo. 4 igual a 2x. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, si dividimos ambos miembros por 2, vamos a obtener 4 medios y 2x sobre 2. 2 sobre 2 da 1, por lo tanto queda despejado el valor de x y obtenemos el resultado. X es igual a 2. Es decir, ahí está la coordenada x, es correcto, ¿verdad? Encontramos el valor correcto. Muy bien. Otro ejemplo, pero ahora pensando en cuál será la coordenada y del punto cuya coordenada x es 3. Es decir, que ahora lo que conocemos es que la x es 3. Ahí está marcado en el gráfico. Si la x es 3 y sustituimos ese valor en nuestra ecuación original, lo que obtenemos es y igual 2 por 3 más 1. Bueno, este caso es también de primer grado, pero es resuelto, porque lo que nos quedó del lado derecho es directamente una cuenta con números. Es de primer grado ahora no en x, sino en y. La y aparece a la potencia 1. Y si hacemos la cuenta nos da 7, que al observar en el gráfico, efectivamente la coordenada y del punto es 7. Muy bien. Ahora hemos logrado tener una interpretación también del significado, en este caso de la recta, que va a ser útil un poquito más adelante, de lo que significa resolver una ecuación. Significa encontrar esos valores, ¿sí? De las coordenadas, en el caso de la recta. Bueno, vamos a tratar ahora otro caso con la misma pregunta, nuestra misma cuestión es encontrar los valores de x que satisfacen la ecuación. En este caso, la ecuación es la siguiente, donde hay que tener cuidado al observarla y no estar distraído para no confundirla con una ecuación del tipo semejante a las que estuvimos trabajando. ¿Por qué? Porque en este caso, en el primer término del lado izquierdo aparece un producto 5 menos 3x entre paréntesis multiplicado por x. Al realizar ese cálculo y aplicando la propiedad distributiva, menos 3x por x va a dar menos 3x al cuadrado. Con lo cual es un caso en el cual la ecuación tiene a su parte literal, a su letra, en este caso x, a la segunda potencia. En estas situaciones ya no son más ecuaciones lineales, se van a llamar ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas cada vez que las letras aparezcan a la potencia 2. Va a haber también ecuaciones de tercer grado, de cuarto grado, etcétera, que iremos viendo a medida que aparezcan
cómo las vamos a trabajar. Por ahora, recordemos que esta no es la primera vez que tenemos trato con estas situaciones. Ya hemos visto polinomios de segundo grado y hemos tratado de encontrar las raíces de las parábolas, que son gráficas asociadas con estos polinomios, y para eso recordábamos la expresión de la forma a por x cuadrado más b por x más c igual a 0, donde a, b y c eran números reales, que era la expresión que utilizábamos para encontrar esas raíces. A, b y c eran los coeficientes asociados con la parábola. Recordemos que para resolver esto aplicábamos lo que llamábamos fórmula de Bhaskara, que tenía que ver con una expresión que resultaba luego de hacer completitud de cuadrado en la forma anterior. Esto nos permitía resolver la ecuación, encontrar sus soluciones si existían. Volvamos ahora a nuestro caso. Podríamos aplicar la propiedad distributiva tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho y acomodar los términos. Vamos a encontrar esta expresión y ahora la estrategia va a continuar como veníamos haciendo, tratando de reunir los términos que tienen x de un lado, en este caso supongamos del lado izquierdo, y veamos de generar una expresión en la cual del lado derecho nos quede 0. Así que, bueno, en principio podríamos, si restamos x en ambos lados, nos va a cancelar la x que está del lado derecho. Vamos a obtener una expresión de este tipo. Y luego tendríamos que lograr cancelar el menos un medio que está del lado derecho, por lo tanto deberíamos sumar un medio en ambos lados y obtendríamos una expresión acomodando las potencias y ordenándolas igualada a 0. Es un polinomio de segundo grado igualado a 0. Tenemos sus tres coeficientes. El a sería menos 3, el b sería 4 y el c sería 5 medios. O sea que estamos en condiciones de aplicar la fórmula de Bhaskara para encontrar sus soluciones. Dicho esto, pongámonos a resolverlo. Sustituyendo en la expresión de Bhaskara, encontramos que existen dos valores que satisfacen la ecuación. El valor x1 igual a menos 0,46 y el valor x2 igual a 1,8. Hemos resuelto la ecuación y encontramos dos soluciones posibles que podríamos verificar que estén correctas sustituyéndolas en la expresión original y observando si se verifica o no la igualdad que allí está escrita. Continuemos con otro caso, un caso donde se aplica este procedimiento. Un problema, un enunciado sencillo. ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo si se sabe que su área es de 25 metros cuadrados y que la longitud de un lado es el triple de la del otro más 1 metro? Bueno, a ver, lo primero que tendríamos que hacer es tratar de interpretarlo, hacer algún dibujito, algún gráfico. Sabemos que es un rectángulo, por lo tanto tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales, es un cuadrilátero, sus lados son paralelos y además sus ángulos son de 90 grados. Va a haber dos lados más cortitos y dos lados más largos. Supongamos que al lado cortito lo llamamos X. El lado más largo, dice, es el triple del otro, o sea, 3 veces 3 por, más 1 metro. Es decir, que
3 veces el x más 1. Este sería como nuestro planteo, nuestra interpretación gráfica. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide el perímetro. ¿Y qué es el perímetro? Es la suma de los lados, de los bordes, es la medida de la longitud del contorno del rectángulo. Es decir, que es 2 veces x más 2 veces 3x más 1. Fíjense el uso del paréntesis. Eso sería el perímetro. Lo vamos a dar medido en metros. No vamos a trabajar con las unidades cuando hacemos las cuentas para que no se nos haga más engorroso la escritura, pero sabemos que el perímetro va a estar en metros. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, obviamente que si hacemos las cuentas y trabajamos con esta expresión, aplicando la propiedad distributiva, nos quedaría 2x más 6x más 2 y acomodando un poquito esto, nos queda 8x más 2. O sea que logramos una expresión final para el perímetro. El perímetro de este rectángulo se va a calcular como 8x más 2. Lo que necesitamos saber es cuánto tiene que valer x para que se cumpla la otra condición, que es la condición del área. ¿Sí? El área de un rectángulo se calcula como base por altura. En este caso nuestra base es 3x más 1 y la altura es x. Así que aplicando también aquí la propiedad distributiva y considerando que el área se mide en metros cuadrados, lo que vamos a obtener es 3x cuadrado más x igual a 25, que era el dato que nos daba el problema. Con lo cual, esta última expresión es una expresión polinómica de segundo grado. Sabemos que si restamos 25 en ambos lados de esa ecuación, el lado derecho se va a cancelar, 25 menos 25 nos va a dar 0 y vamos a encontrar una expresión del tipo a por x cuadrado más bx más c que vamos a poder abordar con la fórmula de Bhaskara y obtener, en caso de que existieran, las raíces. Muy bien, cuando aplicamos la fórmula de Bhaskara, donde a es 3, b es 1 y c es menos 25, lo que encontramos es una expresión con dos soluciones posibles. Una solución es x1 igual a 2,73, sabemos que son metros. Y la otra solución es menos 30,06 metros. Muy bien, acá, si bien esto es un resultado matemático correcto y perfecto, hay dos soluciones matemáticas, hay solamente una que tiene sentido, porque esto se trata del perímetro de un rectángulo. Y el lado de un rectángulo no puede tener una magnitud negativa, así que por más que la matemática nos haya dado el número menos 30,06, ese número no nos sirve para resolver este problema, que es un problema de aplicación. Por lo tanto, lo cancelamos y solamente nos quedamos con la otra solución que sí tiene sentido. Por lo tanto, el lado X debe medir 2,73 metros. Si eso es así, lo aplicamos a nuestra expresión del perímetro y obtenemos un perímetro de 23,84 metros. ¿Cómo podemos saber si eso está bien? Bueno, claramente podríamos haberlo aplicado luego para calcular el área y comprobar que era 25. Vamos a ver otro ejemplo, el caso de una ecuación, y este ya es otro tipo, es una ecuación de tipo fraccionario. ¿Qué entendemos por ecuación de tipo fraccionario? Es una ecuación cuya forma algebraica es un cociente de polinomios, es decir, de la forma p de x dividido q de x. Esto, si bien nosotros ya aprendimos a dividir polinomios, hay que aprender a verlo, aprender a trabajarlo.
Cuando se tiene un cociente hay que tener muy presente que no existe, no está definida la división por cero. Por lo tanto, una cosa que es muy importante a tener en cuenta es que no podemos considerar ningún valor de x que haga que el denominador, en nuestro caso q de x, valga cero. Como q de x es un polinomio y los polinomios se pueden evaluar y dan resultados, si yo utilizo un valor de x que al colocarlo en el q de x me produce un resultado igual a cero, ese x lo tengo que prohibir, ¿sí? Lo tengo que sacar de las posibilidades. No voy a poder trabajar con esos valores de x. Están prohibidos todos aquellos valores de x que al ser sustituidos en el polinomio q de x, que es el polinomio que divide, el que está en el denominador, me dé cero. Muy bien, dicho esto, vamos a trabajar un caso, un ejemplo de una expresión fraccionaria. Fíjense que aquí la x aparece o puede aparecer tanto en el numerador como en el denominador. El procedimiento va a tener los mismos lineamientos. Vamos a aplicar operaciones en el lado derecho y en el lado izquierdo para tratar de ir cancelando algunos aspectos que nos interesen y vamos a tratar de concentrar las x de un lado para luego ver de qué forma despejar. Pero este caso tiene algunas particularidades. Comencemos. Primero, observamos el denominador, x cuadrado menos 1. ¿En qué casos x cuadrado menos 1 se hace 0? Muy bien, cuando x cuadrado valga 1. Y esto va a ocurrir cuando x es 1 y cuando x es menos 1. Porque 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado también es 1. Por lo tanto, tanto 1 como menos 1 deben ser números prohibidos. Otro caso que tenemos que tener en cuenta es cuando el denominador del lado derecho se anule. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Como el denominador es solo x, va a ocurrir cuando x valga 0. Por lo tanto, x debe ser distinto de 0. Ya sabemos que x no puede ser 0, no puede ser 1 y no puede ser menos 1. Ahora continuemos. Podemos restar 3 sobre x en ambos lados. Y si logramos esto, del lado derecho va a desaparecer el 3 menos x y va a quedar 0. Y luego podríamos hacer la cuenta, porque son como dos fracciones que se están restando del lado izquierdo, podríamos encontrar el denominador adecuado, en este caso x por x cuadrado menos 1, y hacer la cuenta de suma de fracciones, y obtendríamos una expresión de este tipo, aplicando la propiedad distributiva en el numerador. Nos desaparecen las x al cuadrado si lo vemos con cuidado. Ahora, una observación importante en este caso, en todos los casos de ecuaciones fraccionarias. Pensemos un poquito en un caso general. Si uno tiene p de x dividido q de x y sabemos que ese cociente da 0. Si un cociente da 0 es porque el numerador es 0, es decir, es porque p de x es 0. Q de x no puede ser 0 porque está dividiendo, es el que divide, por lo tanto no puede ser 0. Pero la única forma de que el cociente me dé 0 es si el numerador me da 0. Por lo tanto, esto también va a ser parte de la estrategia al resolver expresiones de tipo fraccionario cuando son ecuaciones. Entonces, lo que vamos a pedir acá es que nuestro numerador sea 0. Pero ese numerador
si nosotros trabajamos un poquito y operamos, fíjense que el 3x cuadrado con el menos 3x cuadrado, como decíamos recién, se van a cancelar y solamente nos va a quedar x más 3 en el numerador. Por lo tanto, para encontrar la solución de esta ecuación, vamos a tener que tener presente que resolver la ecuación significa encontrar los valores de x que hagan que esta expresión x más 3 sobre x por x cuadrado menos 1 me dé 0. Esto va a ocurrir a sabiendas de que x no puede ser 0, no puede ser 1, no puede ser menos 1 y que x más 3, que es lo que está en el numerador, debe ser 0. Por lo tanto, x debe ser igual a menos 3, porque si restamos de ambos lados, x tiene que ser igual a menos 3. Esta fue una forma en la cual generamos un procedimiento con aspectos que se van repitiendo en los distintos tipos de ecuaciones con las distintas complejidades y que nos va a permitir, por supuesto esto hay que practicarlo con distintos ejercicios, tienen que resolver los trabajos prácticos que les presentamos para encontrar distintos tipos de dificultades, pero a grandes líneas estas serían como las estrategias para resolver los distintos tipos de ecuaciones con los que vamos a necesitar trabajar. Podemos comprobar que es correcto este resultado como reemplazando este valor x igual a menos 3 en la forma original que teníamos y debe satisfacerse la igualdad. También se los dejo para que lo hagan. Y aquí llegamos al final de este tramo de aprendizaje sobre ecuaciones. La idea es que se vayan conectando, enganchando, engarzando como en engranajes los conocimientos que fuimos viendo desde un principio, desde la idea del número a lo que fuimos recorriendo, con los polinomios, con las distintas gráficas que estuvimos trabajando y ahora la resolución de ecuaciones de distinto tipo. Nos queda todavía pendiente una parte que tiene que ver con sistemas de ecuaciones que estará en breve a disposición. Pero sigan muy bien y nos encontramos en la próxima.